Nuestro grupo está conformado por Alfonso Cañas, María Camila Duque y Ligia Molano. Entonces, después de leer la introducción del libro Pensamiento Sistémico, decidimos analizar la problemática de las inundaciones en los sectores económicos del Valle del Cauca, originados el pasado noviembre del 2010. Entonces, pues, abarcamos los principales factores que se ven directa e indirectamente afectados. De acuerdo a lo leído de la sistémica, decidimos ver, averiguar y reconocer las conexiones entre los elementos para comprender aquello entre las partes. Analizamos que todos estos factores están relacionados y para obtener una mejor comprensión de estos elementos decidimos mirarlos como un conjunto, como un sistema, en vez de mirarlo como elementos separados. Entonces decidimos conectarlos para obtener una mayor interpretación de la situación. Como decía uno de los fundamentos de Foster, viéndolo en cuanto a la cibernética como una causalidad circular. Entonces, para empezar a estudiar este tema, identificamos 4 elementos primordiales que tienen conexiones entre sí y de los cuales se derivan factores importantes. Entonces, con la crisis generada en los sectores económicos del Valle del Cauca por las inundaciones, se ven afectadas las empresas, las personas damnificadas, los campos agrícolas y la inflación y crisis económica. De esto nos explicará mejor nuestro amigo Alfonso. Inundaciones, las principales manifestaciones que genera es el desbordamiento de los ríos. El desbordamiento de los ríos puede generar dos problemas importantes que se presentó en noviembre del año pasado. Uno fue el daño de las viviendas. Como usualmente en los corregimientos que están en el Valle del Cauca, usualmente son al lado de los ríos. Entonces, cuando crece el río, todas estas casas se inundan y posteriormente se derrumban, ya que estas casas no tienen una fuerte edificación para poder como resistir fuertes golpes como lo que pasa con una corriente de los ríos que usualmente es muy fuerte. Otro problema que genera el desbordamiento de los ríos son los daños hidroeléctricos y los daños en los diques. En los daños hidroeléctricos, como lo que pasó en el lago Calima, aunque no fue así tanto como un daño, sino que el agua subió mucho y les tocó que crear una pausa o que pararan el funcionamiento temporalmente, debido a que si lo ponían en funcionamiento con toda su eficiencia, la máquina se podría dañar y esa máquina costó mucho dinero. Y el problema de los diques es que normalmente sobre ella pasan vías o una carretera. Entonces muchos pueblos y ciudades quedan incomunicadas. Entonces, cuando se dañan las hidroeléctricas, las empresas salen muy afectadas, ya que pueden perder en energía y casi la materia prima de los recursos que no se transforman, es la electricidad, y la empresa queda sin funcionamiento temporalmente. Y en los diques el problema que se genera es que no se puede comunicar, queda sin comunicación con la principal parte que es las importaciones y exportaciones, que es en el puerto de Buenaventura. Entonces, cuando estos diques se dañan, no pueden pasar ni tractomulas, ni buses, que ahí también se generan en las empresas de transportes. Las tres grandes negocios o empresas que salieron perjudicadas fue primero la zona franca. Como muchos lo hemos visto, la zona franca es un lugar en donde se sostienen los productos que llegan del exterior y se quedan allí hasta que son registrados por una entidad del gobierno. Y usualmente en esta zona franca se estacionan son los automóviles. Entonces, apenas cayó esta ola invernal, muchos de esos carros, casi aproximadamente 200 automóviles y máquinas industriales salieron perjudicadas, y muchas de ellas tocaron que desecharla. Entonces, todo ese problema en la zona franca les tocó que volver a empezar desde el principio, y con muchas deudas que quedaron con la gente que importó esos productos. También muchas fábricas de Jumbo quedaron afectadas, más que todo las de negocio de cemento y de harinas,
ya que el agua y la humedad generada genera muchos problemas con este recurso. Y en los ingenios, que también lo pudimos ver en las noticias y periódicos, todas las cañas de azúcar, que es casi el recurso que más importante tiene el Valle del Cauca, todos los ingenios quedaron destruidos y les tocó que hacer como cortarlos y esperar hasta que pasara la hora invernal, y eso demoró mucho tiempo debido a que la tierra quedó infertilizada. Entonces casi estuvieron en paro aproximadamente 3 meses o 4 meses. Entonces cuando estas empresas quedan sin funcionamiento, directamente salen afectados las personas, en donde quedan desempleadas debido a que no tienen trabajo, y estas empresas no tienen el suficiente dinero como para pagarles, mientras la empresa vuelve otra vez a generar sus ganancias y sus ingresos para poder sostener estas personas. Entonces podemos ver cómo la inundación puede afectar indirectamente a más personas damnificadas, no solamente en el daño de las viviendas, sino también en su parte laboral. Y como esas empresas quedan sin funcionamiento, también sale afectada la economía del país, debido a que las empresas no están aportando dinero y no están moviendo dinero, sino que el dinero queda estancado ahí por mucho tiempo, y la economía del país usualmente se abastece y se sostiene en el flujo continuo del dinero. Bueno, por otra parte, las inundaciones afectan de manera directa a los campos agrícolas, como lo es en el ganado y en los cultivos. En nuestro departamento se ve principalmente afectado el cultivo de caña de azúcar, y hacia el norte del departamento los cultivos de frutas, que fueron los que se vieron afectados en Roldanillo. Bueno, todo esto trae como consecuencia que muchas personas queden desempleadas. Por ejemplo, pues los cortadores de caña se quedan sin poder ejercer su trabajo. Para poner un ejemplo más explícito, en la fábrica en Propal le tocó suspender su funcionamiento porque ya no había fructosa para hacer el papel. Hay personas que dependen netamente de la producción de materia prima que explotan de sus cultivos, y al sufrir una inundación pues se quedan sin sustento diario para sus familias. Entonces, al tener una escasez en materia prima, pues esto conlleva que haya una inflación económica, y pues donde los recursos ya no se pueden ver explotados, entonces por lo tanto se tienen que vender a un costo, a un precio mayor. Esto también produce pérdidas de productos perecederos, como son los enlatados o los productos como la materia prima que se dan en la canasta familiar. Aquí es cuando el Estado tiene que jugar un papel importante, ya que este tiene que velar por los derechos fundamentales del ser humano, y por lo menos tener pues, que cada individuo de la sociedad tenga sus necesidades básicas. Y asimismo, pues también existen efectos secundarios, como en la salud, ya que hay asociaciones, ya que por ejemplo después de estas inundaciones se vienen las epidemias, como pues, enfermedades como el dengue, la malaria, y todo esto va a tener un fuerte impacto en la sociedad vallecaucana. A causa de estas epidemias se ha hecho pues como un estudio en todos los departamentos, porque pues no solamente en el Valle del Cauca hemos sufrido esta ola invernal, sino que se ha dado a nivel nacional. Entonces de Bogotá han mandado pues vacunas para combatir estas epidemias. Por ejemplo, otras cosas también que se dan pues de enfermedades, por ejemplo la crecida de las aguas provoca daño en todos los sentidos. Por ejemplo, los tanques sépticos se desbordan, y esto hace que se dé una contaminación en el ambiente, y esto produce brotes de enfermedades como diarrea o, como ya lo dije, el dengue y infecciones de las vías respiratorias. Y el agua también trae otros peligros, como por ejemplo las culebras buscan lugares secos para protegerse de las crecidas de agua, y los roedores también buscan sitios pues, donde esconderse, y pues estos traen bacterias que son perjudiciales para el ser humano. Por otro lado,
las inundaciones afectan de manera directa a los centros educativos, ya que se da la suspensión de las actividades educativas. Entonces, pues en el Valle del Cauca varios centros, varias escuelas fueron afectadas por la temporada invernal. Entonces, pues el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría pues, departamental informaron que la mayoría pues, fueron afectadas por la infraestructura y por la pérdida del material pedagógico, los útiles escolares, las ayudas educativas. Entonces, pues se necesita garantizar la continuidad del servicio educativo a pesar de esta emergencia. Entonces, pues se requiere brindar apoyo técnico y pues dar las herramientas necesarias que permitan preparar a los niños para que puedan poder estudiar en las escuelas, reubicarlas o tratar de intervenir en ellas. Ante esto, UNICEF plantea proyectos en recuperación de los ambientes educativos y pues tratar de mejorar la infraestructura. Por otro lado, también pues ha sido muy importante, las inundaciones han afectado de manera directa la reconstrucción y la infraestructura, ya que pues debido a las inundaciones han quedado muy afectadas las viviendas en los principales municipios del valle, quedaron casi destruidas y pues las personas tuvieron que trasladarse a las zonas altas de las montañas, hacer cambuches con diferentes elementos. Entonces pues esto afectó mucho su bienestar porque estos lugares no están pues con las condiciones adecuadas de infraestructura y de saneamiento. Otro problema es que las familias se resisten a evacuar de esas viviendas pues porque les da como dolor dejar todas sus pertenencias allí. Entonces pues eso es una resistencia que les genera muchos problemas. También a las personas no tener ya una vivienda y pues no tener dónde dormir ni nada, ni un techo, el Estado debe garantizarles pues un bienestar. Entonces pues ahí es donde el Estado debe velar por estas personas damnificadas y mirar la reconstrucción y la infraestructura de estas viviendas. Esto genera unos problemas económicos porque ellos tienen que intervenir y tener unos costos para la atención humanitaria. Entonces, pues, esto genera un problema en todo el país y genera una crisis pues, muy grande. Bueno, las inundaciones también han afectado de manera directa pues las vías, ya que pues por las inundaciones entonces estas vías han quedado cerradas. Entonces el Estado debe invertir en estas carreteras de tal manera de que no se puede hacer una mejora momentánea, sino una mejora que sea eficiente y que evite que futuros desastres naturales causen más problemas. Porque si las vías están cerradas, entonces va a haber una comunicación deficiente. Si hay una comunicación deficiente, entonces se va a afectar el comercio, esto va a afectar la crisis económica de manera directa. Entonces, por eso las vías deben ser muy rápidas, con tecnología muy sofisticada para poder ser arregladas. Y muchas veces también estas inundaciones afectan el turismo, porque hay muchos municipios o lugares que viven de esto, entonces esto afecta también la crisis económica. Por último, podemos ver que las inundaciones generan una emergencia económica, social y ecológica. En cuanto a esta última, la ecológica, pues se ha visto gran afectado a los recursos naturales y pues esto a largo plazo puede traer grandes problemas a nuestro país. En cuanto al agua, en cuanto a las enfermedades, pues por las inundaciones se dio un crecimiento de personas muy elevado que se encuentran sin fuentes de agua seguras. Entonces las condiciones de higiene y saneamiento pues son inadecuadas. Algunas comunidades no cuentan con el sistema de alcantarillado, entonces los pozos sépticos han generado focos de infección, las aguas contaminadas y pues cuando pues bajaron los niveles y todo, pero los desechos quedaron expuestos. Entonces pues esto es muy peligroso para las personas.
Bueno, entonces finalmente pues vamos a hablar de la crisis económica. Todo lo que nosotros hemos retomado acerca de las inundaciones han sido aspectos negativos. Entonces también hay que mirar pues que las crisis económicas no son del todo malas, también tienen cosas positivas, ya que a través de la vivencia de esta es que nosotros como tratamos de pensar, tratamos de preguntarnos cómo vamos a generar más riquezas. Porque siempre después de una crisis económica hay una época de bonanza, entonces por eso es como un ciclo. El ser humano es un ser que después de un tiempo se acostumbra y se acomoda a lo que tiene, entonces él se pregunta como que pues ¿para qué hago algo distinto si con lo que estoy ahorita estoy bien? Entonces pues estos son estados en los que dejamos de crear, que dejamos de producir, de exigirnos más, entonces por eso no nos podemos estancar. Y las cosas poco a poco pues empiezan como a mejorar si nosotros tratamos de tener una creatividad, tenemos ganas de trabajar duro y querer superar lo malo, vamos a llegar a una época de bonanza. Gracias a esto, entonces por eso pues podemos decir que gracias a las inundaciones pues lo que ha pasado, muchas personas que se encontraban viviendo en condiciones de vida precarias, en lugares pues no aptos para la vivienda, en invasiones, ahora podrán ser ayudadas por el gobierno y por otras entidades de tal manera que ellos puedan generar mejores construcciones de vivienda y brindarles una pues mejor calidad de vida. De esta manera pues también generando construcciones se puede generar también el empleo, entonces las personas implicadas van a poder ayudar con la mano de obra y pues esto les va a generar ingresos. También se quieren implantar algunos proyectos para las vías afectadas y esto mejorará el aspecto de la comunicación entre las regiones. También se van a reubicar otras escuelas que estaban en malas condiciones de infraestructura, entonces las viviendas que no quedaron tan afectadas pues se les van a intervenir para que queden mejor y de esta manera pues aunque vamos a afrontar la crisis y el país va a poder prosperar y estar más preparado para futuros desastres naturales. Bueno, entonces los problemas usualmente los tenemos que ver de una forma más sistemática, de una forma más grande. Entonces para ya resumir este clip, entonces quiero mostrar que las inundaciones no es un problema que se debe tratar como una forma como lineal, o sea, solamente enfocarnos en problemas simples y buscar como un problema global y ya, no, sino como tomar ese problema y mirar qué cosas están afectando qué cosas y que esas cosas pueden relacionarse con las otras y así de pronto esas pequeñas cosas pueden buscar, así se puede encontrar la solución de un todo. Bueno, eso es todo, muchas gracias.